Hola, bueno, continuamos con las charlas del día de hoy. A continuación vamos con la charla de tratamiento de la psoriasis por fenotipos, reumatología y dermatología. Para esto contamos con la doctora Inés Corbacho, profesora adjunta de reumatología, integrante del grupo GES y presidenta electa de la Sociedad Uruguaya de Reumatología. También vamos a contar con la doctora Patricia Lebrero, es asistente de dermatología y coordinadora de la Policlínica de Psoriasis del Hospital de Clínicas, y la doctora Claudia Weber-Lian, también ex asistente de reumatología y coordinadora de la Policlínica de Psoriasis del Hospital de Clínicas. Bueno, adelante Inés con la presentación. Bueno, volviendo acá con la presentación, es un gusto compartir el espacio con mis amigas, las dermatólogas, que tanto nos han apoyado en el grupo GES. El tema de hoy es el tratamiento según fenotipos en artritis psoriásica. Bueno, como todos ustedes saben, la artritis psoriásica y la enfermedad psoriásica es una enfermedad que tiene múltiples manifestaciones y los diferentes componentes, como son el componente de piel, la presencia de artritis periférica o axial, el componente unguial, dactilitis, y todos estos elementos que se presentan en diferente proporción en cada uno de los pacientes. Cada paciente tiene un fenotipo particular y hay tantos fenotipos como pacientes con psoriasis hay. Además, existen otras manifestaciones como la uveitis, que se puede ver en algunos casos, y la enfermedad intestinal inflamatoria. Y estos pacientes tienen comorbilidades y muchas son importantes, como la enfermedad vascular y de gran riesgo, y una que determinan una morbimortalidad muy alta. Estos pacientes tienen habitualmente obesidad, diabetes, son hipertensos, tienen hígado graso, a muchos están deprimidos. Entonces son pacientes con una complejidad muy particular. Afortunadamente tenemos un gran arsenal terapéutico y a medida que pasa el tiempo van apareciendo más medicamentos, pero contamos con drogas como los DIMAR sintéticos, como el metotrexate, que es la droga de elección para los casos de compromiso periférico. Contamos con biológicos, DIMARs biológicos, dentro de los cuales los anti-TNF, los 5 están aprobados para su uso en artritis psoriásica. Contamos con inhibidor de la interleuquina 17, como recién nos habló en la conferencia pasada el doctor Gómez, y el inhibidor de la interleuquina 12-23, el ustekinumab. Y últimamente contamos a su vez con los fármacos sintéticos dirigidos, el inhibidor de la Janus quinasa, el tofacitinib, que es el único que está aprobado por el momento para su uso en artritis psoriásica. Además, existe otro fármaco que es el apremilast, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, que nosotros aún no contamos en nuestro país. ¿Cuál es el criterio que utilizamos para la selección de los fármacos para cada paciente en particular? Desde hace tiempo los grupos de trabajo en artritis psoriásica han estado desarrollando esquemas de tratamiento, el grupo GRAPA, EULAR, ACR, esquemas de tratamiento para ayudar al clínico a seleccionar el fármaco para los diferentes pacientes. Y entonces el grupo GRAPA, por ejemplo, ha desarrollado un esquema de tratamiento teniendo en cuenta las presentaciones clínicas o fenotipos de los pacientes. Es así que aquellos que presentan un componente de piel tienen algunas recomendaciones, los que presentan entesitis otras, y se da como un esquema de tratamiento para cada dominio en particular. Hay que tener en cuenta que para la selección de los fármacos tenemos que considerar el tratamiento previo que venía recibiendo el paciente, cuál fue la eficacia, los efectos adversos, y algo muy importante es considerar junto con el paciente la selección del mismo. Es una decisión compartida y siempre tenemos que tener en cuenta este hecho. El paciente tiene sus preferencias en cuanto a posologías, vías de administración, todo eso va de acuerdo a su calidad de vida y a las expectativas que tenga el paciente. Siempre en la elección tenemos que tener en cuenta los dominios que presenta, el fenotipo que presenta el paciente para poder seleccionar.
Una vez que seleccionamos el fármaco, debemos hacer la evaluación periódica y hacer las modificaciones que creamos necesarias tantas veces como sean necesarias para llegar a ¿qué? Al objetivo terapéutico, que es la minimal disease activity, que es la mínima actividad de la enfermedad. EULAR también, como veníamos diciendo, hace recomendaciones para el tratamiento. En el caso de artritis con compromiso periférico, sugiere utilizar DIMAR sintéticos y luego pasar, si el paciente persiste con actividad, pasar a un DIMAR biológico. ¿Cuál? EULAR recomienda empezar con un anti-TNF. Esto está basado en evidencia poco sustentable en este momento. No hace hincapié en empezar con ninguno en especial y plantea que en el caso de no poder utilizar un anti-TNF, poder usar secukinumab o ustekinumab. Hay que recordar que en el caso de compromiso extenso de piel, el uso de secukinumab o de ustekinumab es más recomendable que el anti-TNF, como recién veíamos en la presentación anterior. Tienen más eficacia para el compromiso de piel. Y el ustekinumab no tiene tanta eficacia para el compromiso axial o articular, o sea que hay que ver bien cada paciente en particular. Ante la falla de uno de estos medicamentos, de los que usamos en primera línea, se recomienda pasar a otro biológico con un diferente mecanismo de acción. La otra opción es un inhibidor de la Janus quinasa, como el tofacitinib, y en última instancia está la Premilaz, que nosotros no contamos en nuestro país, pero es del punto de vista de la eficacia, tiene una eficacia inferior a los agentes biológicos e inferior a los inhibidores de la Janus quinasa, por lo cual su papel sería en aquellos pacientes que no pueden recibir los anteriores y que además tengan una enfermedad leve a moderada porque tiene menos eficacia. De todas maneras, aún teniendo toda esta lista de fármacos, lo que vemos en la clínica y todos los días es que la respuesta a corto y largo plazo de los tratamientos sigue siendo subóptima y tenemos un porcentaje de falla primaria de los anti-TNF que es de 40%, lo cual no es nada menor. Y teniendo en cuenta que nosotros tenemos que iniciar un tratamiento, reevaluar el paciente durante al menos 3 meses y viendo si el paciente logra la mínima actividad de la enfermedad y al cabo de los 3 meses cambiar a otro y empezar otra vez con la evaluación. Muchas veces nos pasa que en el primer mes y medio de tratamiento vemos que el fármaco elegido no tiene ninguna eficacia y probablemente no la tenga, pero debemos continuar su uso hasta los 3 meses. Y luego, si no, cambiar a otro. Y así seguimos con el ensayo y error. Y esto a la larga tiene consecuencias, porque tiene consecuencias para el pagador, tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias para el paciente, un desgaste importante para el paciente y para el médico tratante. Y aquí llegamos a un punto muy importante, que es este nuevo concepto que está apareciendo en medicina, que es el de medicina de precisión. ¿Y qué significa esto? Se basa en el uso de biomarcadores plasmáticos que permitan clasificar la enfermedad, prever la respuesta a los medicamentos para poder elegir cuál es el tratamiento más efectivo para mi paciente. Entonces, si vemos aquí lo que ocurría con la medicina tradicional, hasta desde el tiempo de Hipócrates, nosotros estamos viendo pacientes que tienen signos y síntomas determinados, hacemos un diagnóstico X y lo tratamos con un fármaco, el fármaco disponible para esa enfermedad. Pero hoy por hoy la medicina está en capacidad, tiene la capacidad de determinar o identificar los fenotipos moleculares. Y en eso se está trabajando hoy y hay mucha cosa escrita al respecto, y no solo para las enfermedades reumáticas. Entonces, la idea es poder identificar un fenotipo molecular para poder seleccionar el mejor tratamiento. Hasta ahora lo que hacemos es ponerle el mismo saco a los diferentes pacientes, pero debemos ponerle el saco del talle apropiado para ese paciente. Hay muchísimos trabajos escritos y hay muchísimas investigaciones en marcha
para buscar biomarcadores que nos permitan seleccionar tratamientos. Yo realmente seleccioné 3 estudios que me parecieron muy interesantes y que un poco ejemplifican el estado de la investigación. Este es un trabajo en el cual lo que hicieron fue identificar proteínas como potenciales biomarcadores en la sinovial de pacientes con artritis psoriásica. Entonces lo que hicieron fue tomar biopsias de pacientes, de sinovial, de pacientes, y tratar de identificar esas proteínas, esas alteraciones, esa expresión de proteínas, y ver cómo se modificaban antes y después de tratamiento con un anti-TNF. Y encontraron que, si vemos en la primera columna, en la semana 0, hicieron la biopsia, a la semana 12 volvieron a repetir la biopsia y veían que había más o menos unas 100 proteínas que se expresaban diferente y que a su vez se expresaban diferente en los buenos respondedores y en los malos respondedores. Esto hace pensar que hay un montón de posibles biomarcadores y que por momentos parece como buscar una aguja en un pajar, y que realmente hay que caracterizar cada uno de ellos para poder llegar a aplicarlos en la práctica clínica. Este otro estudio también es sumamente interesante y en el cual los investigadores lo que hicieron fue identificar productos de la activación de cada una de las vías presentes en la patogenia de la artritis psoriásica. Entonces, identificaron productos en la activación de la interleuquina 17 y 23 y vieron que había posibles biomarcadores, como la lipocalina 2, la beta-defensina, las interleuquinas 22, 23, etc. Productos del sistema inmune innato, y ahí reconocieron a la calprotectina, la interleuquina 8, productos de la angiogénesis, que vemos que en la artritis psoriásica la angiogénesis es muy intensa, y entonces buscaron también la expresión de los factores de crecimiento endotelial vascular, y también estudiaron la PCR. La PCR es el único biomarcador que nosotros tenemos en la práctica y realmente vemos que en muchos casos está en niveles bajos o casi que no aumenta. Y eso tiene la explicación de que en realidad la vía de la interleuquina 6 en la artritis psoriásica no es una vía muy importante. Por eso es que es cuestionable el valor que tiene como biomarcador o como marcador de actividad. Lo que hicieron entonces los investigadores fue tomar a cada uno de estos productos y examinar 10 pacientes, buscar la presentación de estos productos en 10 pacientes, y lo que encontraron fue que de esa cantidad de productos había 5 que se mostraban aumentados en los pacientes con artritis psoriásica. Y entonces veíamos a la beta-defensina, que está significativamente más elevada que en los pacientes controles, la lipocalina, la interleuquina 22, la 8 y la calprotectina. Entonces, una vez que identificaron estas proteínas, lo que hicieron fue estudiar en forma más extensa a 100 pacientes con artritis psoriásica y los categorizaron, los dividieron según los fenotipos clínicos que presentaban y trataron de determinar cuál era el fenotipo o cuál era el perfil de biomarcadores. Y esto fue lo que encontraron. Entonces identificaron un biotipo, un fenotipo de pacientes con un compromiso extenso de piel, solamente de piel, y veían que, por ejemplo, la PCR no aumentaba, pero que sí la beta-defensina estaba más aumentada. En otros pacientes, por ejemplo, con compromiso articular, se veía que la PCR estaba un poquito más elevada, pero los biomarcadores que estaban bastante más elevados eran la calprotectina y la interleuquina 8. Y así fueron viendo cada fenotipo clínico y cuál era el perfil de biomarcadores que presentaba. Bien, existe otro estudio, este es muy interesante también, es de un grupo japonés, en el cual lo que hicieron fue caracterizar los linfocitos de los pacientes. Entonces tomaron 2 grupos de pacientes. En un primer grupo de pacientes lo que hicieron fue estudiar el tipo de fenotipos, estudiar el tipo de linfocitos T y ver su expresión,
y el otro grupo no se estudió. Entonces, los dos grupos tenían características similares desde el punto de vista paraclínico y clínico, y lo que hicieron fue ver el grupo que tenía linfocitos con TH17 predominante. A estos los trataron con inhibidores de la interleuquina 17, o sea, con secukinumab. Los pacientes que tenían un predominio de TH1 los trataban con ustekinumab. Los que tenían niveles similares y elevados de TH1 y TH17 les daban un anti-TNF o secukinumab, y los que tenían niveles bajos de TH1 y TH17 los trataron con un anti-TNF. ¿Y qué se encontraron a los 6 meses? Se encontraron que los pacientes tratados según el criterio del médico tratante, según las guías y recomendaciones existentes, tenían unos muy buenos resultados en cuanto a mejoría de los parámetros. El SDAI caía de 18,5 a 9,4, lo mismo que el PASI, o sea que tenían una mejoría interesante. Pero ¿qué pasaba con los pacientes seleccionados y tratados según la investigación, según el tipo de linfocitos? Estos pacientes tenían una respuesta muchísimo mejor. Y aquí vemos que era significativamente mejor la caída del SDAI y del PASI. Y lo que es más interesante es que los pacientes tratados según esta estrategia, según el análisis de linfocitos, lograban el MDA o la mínima actividad de la enfermedad en un porcentaje de 92%, mientras que los que habían sido tratados según las recomendaciones actuales sin tipificar los linfocitos, era el 55%. Y aquí vemos una diferencia muy importante, y lo que nos hace pensar que si tenemos alguna manera de identificar esos biomarcadores o algún otro elemento en el paciente, vamos a obtener mejores resultados. La disponibilidad de información hoy por hoy es extensísima. Hay estudios genéticos, hay estudios en cuanto a la microbioma intestinal. Hay muchísimos datos y si uno se pone a leer se pierde entre todos esos datos. Quizás con los métodos actuales computacionales de algoritmos de aprendizaje esto pueda ser organizado de alguna manera y poder llegar a alguna conclusión más práctica. Falta mucho por investigar, falta identificar y validar esos biomarcadores en la práctica, porque no vale que los podamos identificar en las biopsias, ya que no es práctico. Tenemos que tener algún biomarcador que fácilmente pueda ser identificado en sangre periférica. Falta estandarizar la medición, cuándo, cómo, qué puntos de corte, cómo usarlos. Aún falta mucho por recorrer en este mundo tan interesante que es el de la investigación de los biomarcadores, lo cual va a redundar en una mejor selección de los fármacos para los pacientes con artritis psoriásica. Y bueno, no me pasa ahí. Bueno, les doy las gracias por su atención.